La Organización Mundial de la Salud ubica a Ecuador en el 9º lugar de un ranking de consumo de alcohol en América Latina. De hecho, consumir alcohol es un hábito extendido y arraigado. Pero ¿qué ocurre cuando ese hábito se sale de control? Cuando se cruza la línea y se pasa de ser un bebedor social a un alcohólico. María Cecilia Gargacha conversó con personas que han estado presas de una droga permitida y han logrado liberarse para advertir a los demás. Hola, mi nombre es Juan y soy alcohólico. ¿Cuál es la idea que generalmente la gente tiene de una persona alcohólica? Yo pensaba que alcohólico era el que estaba allá en la calle con un cartón como colchón y un periódico como sábana. Y yo decía, estoy bien lejos de llegar a eso. Esta es una reunión de Alcohólicos Anónimos. Nos permitieron estar presentes a condición de no mostrar rostros ni revelar nombres, porque de lo que aquí se habla es literalmente de salvar vidas. José hoy está dirigiéndose a sus compañeros contando su historia. Yo provengo de un hogar bien constituido, donde hay mamá, papá, hermanos. Explicando que no entiende cuándo las cosas se salieron de control. No entendía cómo desde ese bebedor social que sale a una fiesta, que sale un fin de semana a tomarse un trago, me dice alcohólico. José ya tiene 3 años sobrio y comparte su experiencia por un motivo doble. Porque decirlo en voz alta lo ayuda a mantenerse lejos del alcohol y porque en el grupo hay recién llegados a los que puede servir de ejemplo. Aunque claro, contar la historia de una persona así en un minuto puede hacer que su lucha parezca fácil, que es solo cuestión de fuerza de voluntad y listo, pero no es cierto. De hecho, ella, psicóloga clínica, es radical al catalogar el alcoholismo. Es una enfermedad incurable. No porque la gente no logre recuperarse, sino porque siempre está en riesgo de recaer. Es básicamente una cosa de control, ¿no? Es decir, en un momento o una persona controla el trago o el trago controla a la persona. Exactamente. El bebedor problema no puede controlar, el trago lo controla él, en otras palabras, ¿no? Es decir, para él empezar con un trago significa continuarlo. En cambio la otra persona no, o sea, la otra persona puede llegar inclusive a molestarse si le insisten, dice, no, no quiero, en todo caso me retiro. Y me deja en el taxi, y en el taxi me quedo dormida y cuando despierto estoy en otro lugar con manos amarradas y no tenía opción a escaparme. Verónica nos está contando el peor recuerdo que tiene de su época de alcoholismo. Ocurrió hace algunos años al terminar una fiesta. Me amarraron las manos y yo me sentía culpable de eso. Yo me echaba la culpa porque me decía, tú tuviste la culpa por salir borracha, que te tocaba quedarte en la casa tranquila, sino que buscaste eso. Y eso yo no lo podía expresar porque me avergonzaba. En realidad no fue culpa del alcohol, le pudo haber pasado a cualquiera en cualquier momento. Pero ese fue el detonante para que ella buscara ayuda. No fue fácil. Ya antes lo había intentado, estuvo sobria unos años, pero recayó. Para ella la segunda fue la vencida. Después de buscar ayuda psicológica consiguió mantenerse sobria y ahora dedica gran parte de su tiempo a ayudar a personas con su mismo problema. Es una activista y como tal, dice que le preocupa la escasez de políticas públicas para el combate o para el tratamiento del alcoholismo. En el Ecuador ha avanzado de una manera muy galopante, porque las estadísticas nos hablan de ello. Las estadísticas de maltrato intrafamiliar, de femicidios, están ocasionándose por la influencia de la bebida, aunque no lo querramos admitir. En el tema del alcoholismo es difícil confiar en las estadísticas oficiales. Como no hay una línea exacta que divida al bebedor social del que tiene un problema,
No hay forma de saber cuántos alcohólicos existen. Lo que se sabe es cuánta gente consume alcohol. Hay 900.000 personas consumidoras de alcohol, de ellas el 2.5% son adolescentes. Yo creo que no hubo total sinceridad de parte de los encuestados. ¿Usted cree que son más? Muchos más. El negocio del alcohol es un negocio muy grande y no puede responder solamente a los ingresos de 900.000 personas. Las estadísticas que cita son del INEC, y en ellas también se dice que el 2.5% de los ecuatorianos entre 12 y 18 años consume algún tipo de bebida alcohólica. En ese punto, él, que dirige en Guayaquil el CETAD, Centro de Tratamiento de Alcohol y Drogas, dice que es importante entender las cifras, porque si uno mira solo los números podría creer que el problema no alcanza a los adolescentes. De hecho, en el centro que él dirige son muy pocos los que ingresan por alcoholismo. Saquemos un porcentaje de unos el 15%. Alcohol. Por alcohol. La gran mayoría llegan por consumo de otras drogas. Porque muchos de los jovencitos cuando empiezan con el consumo de drogas duras dejan el alcohol. Yo he consumido alcohol y drogas, ¿no? Yo empecé, como digo, con el alcohol, que es una droga igual, ¿no? Una droga líquida, legalizada, que uno la encuentra en cualquier esquina y te la venden sin ningún problema. Habían otras drogas, ¿no? Entonces yo por curiosidad empecé a consumir. Igual me engancharon, ¿no? Como fueron drogas sólidas, marihuana, base de cocaína, entonces eso se hizo parte de mi vida también. Se busca un efecto de embriaguez consumiendo al mismo estilo que la cultura consumista que compra. Quiero efectos, pago por ese efecto, lo conseguí, suficiente. Ya no necesita llegar con el alcohol. El alcohol fue un mundo mágico que conocí a los 12 años y que se potenció a los 14 años, en donde se desarrolló por 12 años. En ese periodo tuve muchísimos problemas con mis padres, mis hermanos, profesores, tuve problemas con la policía. Muchas mujeres nos quedamos bebiendo en la cocina, nos quedamos bebiendo en la casa, nos quedamos bebiendo escondidas, y otros que salimos, que nos divertimos, pero la mayoría de nosotros estamos en casa, cocinando, preparamos el almuerzo, bebiendo. En el alcoholismo hay varias etapas. Está la del inicio, la de cuando la persona cree que beber es una cosa normal y que son los demás los que exageran con la preocupación y los consejos. Me decían, no bebas, porque tú cuando bebes eres un diablo, te transforma. Cuando estás con tus 5 sentidos, eres una excelente persona. Ahora entiendo que esa gente que me aconsejaba tenía la moral alta, la mía ya estaba por los suelos. Lo más grave es que mientras no llegue la etapa siguiente, es decir, la de reconocer que se tiene un problema, no hay posibilidades de recuperación. ¿Cómo se convence a una persona que es alcohólica de que tiene un problema? Ay, ahí está lo bien difícil. Si un profesional le dice a un alcohólico, mira, lo tuyo ya no es solamente un vicio, lo tuyo es una enfermedad que te puede llevar a la muerte, tienes que buscar ayuda, ve donde este grupo, ve donde tal parte. Ahí ellos como que toman un poquito de conciencia. O cuando ya le digo, han estado al borde de la muerte, que les dio una enfermedad, pero que ya estuvieron a punto, decían ellos, de ver a San Pedro. Entonces ahí ellos decidieron buscar ayuda. Porque resulta que el alcohol no solo afecta el comportamiento de las personas, sino también su salud. El órgano más afectado es el hígado, pero también el estómago, la laringe, el esófago o el páncreas. Obviamente, ninguno de esos argumentos convence a alguien que no cree que tenga un problema. El alcohol es una droga socialmente aceptada y ampliamente extendida en el país. Cifras de la Organización Mundial de la Salud ubican a Ecuador en el 9º lugar en consumo de alcohol entre los países de América Latina. Al ser una droga que no está en la clandestinidad, o al menos no formalmente, es más complicado. Otro hábito culturalmente arraigado es que las mismas familias le dan a los jovencitos para que prueben. Primero que tomen en casa, preferible que tomen afuera y les puedan dar otra cosa. Nosotros el alcoholismo lo llamamos como un tornado que arrasa con todo. Es un tornado que arrasa con todo, con todo. Destruye a la familia, a los hijos. Llegaba mi papá, yo en vez de ponerme contento, yo me ponía triste, yo me escondía, o me escondía bajo la mesa, o para que no me viera, simplemente. Esa es la otra arista del problema. En el alcoholismo los que beben no son los únicos afectados, también su entorno, sobre todo el más cercano. Mi esposa se preocupaba cuando yo no llegaba a casa. ¿Qué le habrá pasado? ¿Lo habrá accidentado un vehículo? ¿Dónde estará? Quizás en un hospital. Pero cuando yo llegaba, esa preocupación ya no era tal. Mi hogar se convertía en campo de batalla. Él,
que hoy prefiere ocultar su rostro, recuerda que cuando estaba sobrio pedía disculpas, se arrepentía y prometía a su familia que nunca más volvería a beber. Hice muchas promesas. Cuando estas promesas las mencionaba, lo hacía de corazón. Pero la obsesión por mi alcoholismo era superior a lo que yo había dicho y esas promesas quedaban incumplidas. Es fácil pensar en la familia como la víctima y en el alcohólico como el victimario. Pero esa no es una imagen justa. Las promesas que este hombre hacía eran rotas no por su voluntad, sino por su adicción. Es más, al escuchar una sesión de Alcohólicos Anónimos, uno se da cuenta de que les pasa a todos. Viniendo a las reuniones, vengo a entender por qué incumplía esas promesas que me hacía a mí mismo y a mi familia. No comprendía por qué yo pasaba momentos humillantes cuando estaba con alcohol, porque en el resto del día no era así. Por eso, cuando alguien decide buscar ayuda, la terapia no es solo para el alcohólico, sino para la familia entera. Alcohólicos Anónimos es la entidad más conocida, pero también están otras como Al-Anon y Alatín, especializadas en ayudar a las familias que luchan contra el problema. Segundo hijo ya él no vivió nada de eso, porque yo ya entré a Al-Anon. Entonces ya las cosas fueron mejorando para mí. Mi mamá conoció el grupo, luego me invitó que había un grupo de jóvenes en donde podía compartir lo que sentía. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué es, y fui y me quedé. Pero nadie puede ayudar al alcohólico si no es él mismo. En este reportaje hemos conocido historias de alcohólicos que se quisieron ayudar, que buscaron apoyo y que vencieron el problema. Hay otros, seguramente miles, que ahora mismo están sumidos en su adicción, rompiendo sueños, destruyendo familias y probablemente pensando que es normal. Para que sea un alcohólico no es necesario que tome todos los días. Pero lo que sí determina que es un alcohólico es que cuando toma, cuando bebe, se hace estragos. O sea, cambia su comportamiento normal, se vuelve agresivo. Ellos han compartido su testimonio con la esperanza de que sirva para que quienes están hundidos en el alcohol sepan que sí hay salida, que el camino hacia la sobriedad es largo, pero que se comienza con el primer paso. Le insisto, es la aceptación.